Bueno, hermanos, quiero también hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a tocar un tema bastante importante que yo creo que los vamos a ir tocando tal vez algunas veces dentro del año, no sé, no sabemos todavía, pero sí es un tema importante para que podamos comprender un poco el tema del rol de la iglesia, cómo vemos a la iglesia nosotros, qué significa el tema de la membresía. Ese es lo que vamos a estar estudiando, al menos bastante tiempo en esto. Así que le desafío a que puedan también ir tomando notas de estos puntos. No tan solo voy a tomar yo los estudios, sino que también yo voy a tomar cuatro clases a partir del día. Dos va a tomar el hermano Guido y dos el hermano Manuel, para concluir este tema de la membresía de la iglesia. Así que creo que va a ser un tiempo bueno en poder ir entendiendo de qué trata este tema. Así que quiero compartir con ustedes, es cierto, eh, un PowerPoint. Ahí sí. No sé si lo ven. Sí, pastor, sí se Ah, ya, ve. gracias. Ya, bueno, eso es ahí la membresía de la iglesia. Ahí tenemos un texto eh, al respecto. Mayores detalles, usted sabe que en la tarde siempre nos juntamos a las 19 horas para poder eh, hacer consultas, dialogar, expandir un poco más este tema de la membresía de la iglesia local. Así que, hermanos, si no alcanza a hacer alguna pregunta hoy día, bueno, lo puede hacer en la tarde. De hecho, hay una idea que que la vamos a ir practicando más adelante, que es de formular ya las preguntas antes en la mañana para que en la tarde tengamos ese tiempo de poder responder esas preguntas y poder ver este tema. El tema de la membresía de la iglesia local es un tema importante y tal vez muchas veces ignorado por muchos de los creyentes. Eh, Muchas veces somos admitidos a la membresía de la iglesia sin siquiera que se nos haya informado de qué trata ser miembro de una iglesia. Algunos pueden pensar que ser miembro de una iglesia local significa tomar decisiones, significa escoger o significa levantar la mano, votar, pero ser miembro de una iglesia local va mucho más allá y creo que cuando terminemos de estudiar estos 8 puntos, 4 que tomaré yo, y 2 el hermano Guido y 2 el hermano Manuel, espero que nos quede mucho más claro qué significa pertenecer a la membresía de una iglesia local. Bueno, el salmista ahí en el Salmo 23, el rey David decía, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán o me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese era el deseo del rey David, de habitar, de morar en la casa de Jehová por largos días. Así que, hermanos, muchas veces podemos entonces ver eh, que no sabemos por qué somos miembros de una iglesia. Otros tal vez le sacan el quite a pertenecer a la membresía de una iglesia y otros simplemente no les interesa. Por eso que a medida que vamos estudiando va a ir cobrando importancia este tema de la membresía de la iglesia local. Así que vamos, ahí están los temas a tratar que vamos a ver al respecto. Déjeme achicar esto acá, ahí sí. Primero, el capítulo 1, que es lo que vamos a ver hoy día, es no hemos examinado los conceptos correctos al respecto de la iglesia, de la membresía y de la iglesia local. Estoy dando solamente los puntos que me corresponden dar a mí, por si acaso, ¿no? El hermano Guido, el hermano Manuel, ellos después darán los títulos de sus temas. El segundo capítulo que vamos a ver, que va a ser en algún domingo más, van a ser los principios neotestamentarios de la membresía. Si debemos de encontrar principios que apunten a qué significa ser miembro de una iglesia local. El capítulo 3 vamos a ver qué es una iglesia, qué significa también ser miembro de una iglesia. Creo que muchas veces nosotros cometemos grandes errores en la iglesia por no saber qué es la iglesia. Muchas veces
no sabemos lo profundo de las palabras que muchas veces mencionamos nosotros cuando alguien nos pregunta el día domingo, ¿dónde van? Y bueno, uno responde, vamos a la iglesia. Bueno, ahí vamos a tratar ese tema. Y el punto número 4, ¿a qué se parecen una iglesia y sus miembros? Esos son los 4 puntos que vamos a ver Dios mediante en este estudio de estos 4 puntos. Ahora, hermanos, vamos a ir viendo poco a poco. Aquí hay una pregunta que quiero hacerles a usted, para que podamos pensar un poco en esto. Y ojalá que la pueda responder usted en su corazón ahora para ir eh, ayudando en esto. ¿Qué significa la iglesia local para ti? Porque esta es una pregunta que realmente tiene trascendencia y de acuerdo a cómo respondamos, es entonces cómo vamos a contemplar la iglesia. El Padre, tanto como el Hijo y el Espíritu Santo, tienen su opinión muy clara de qué es lo que es la iglesia. De hecho, desde antes de la eternidad, ya la Trinidad estaba planeando el cómo salvarnos y crear, obviamente, un ente nuevo para que le pueda glorificar, para que sea testigo a las naciones. Y vamos a ver varios aspectos de por qué la iglesia se creó. Hermano, la iglesia no se creó para cantar coritos, no se creó para que podamos tomar un café. La iglesia, en la mente de Dios, tenía otros propósitos mucho más profundos por el cual Cristo murió por la iglesia. Así que por lo menos, y al menos ahora, si usted, y a la tarde vamos a examinar esta pregunta que aparece ahí, ¿qué significa la iglesia local para ti? Es solamente ir a la iglesia, sentarme, escuchar un sermón, cantar, ofrendar, diezmar, orar, adorar e irme? ¿O significa algo más? Porque si Cristo murió por la iglesia, entonces él tenía algo mucho más profundo que pensar, mucho más profundo por el cual se creó este nuevo ente que se llama la iglesia. Bueno, al menos para responder esta pregunta, al menos vamos a ver 3 puntos de vistas que pueden ayudarnos a poder comprender qué es la iglesia local. Primero, déjeme, ahí sí. Primero, eh, ahí sí, quizás ames a tu iglesia. Respondiendo a la pregunta que se hace ahí, quizás ames a tu iglesia, y no estoy dudando de eso. Muchos de nosotros, y ojalá que todos, amemos a la iglesia. Pero muchas veces confundimos lo que es la iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia son las personas que componen y que asisten a un lugar físico. Hoy día no tenemos esa, esa posibilidad de reunirnos como lo hacíamos antes. Entonces, quizás ames a tu iglesia, amas a la gente que va a la iglesia, te encanta la predicación y eso es válido. Tal vez también te gustan los cánticos. Tal vez estás deseando, tal como el salmista en el número 23, donde decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces estás deseando realmente asistir el domingo y tener comunión con otros miembros de la iglesia, y no tan solo ese día domingo, sino que también el deseo profundo de un corazón generoso que ama la iglesia, también desea tener comunión en la semana con los creyentes. Y eso tal vez no pasa por este concepto. Si usted revisa el libro de los Hechos, vaya por favor al capítulo 2, aunque no lo tengo anotado ahí, pero sí me gustaría ver un ejemplo que nos puede enseñar el capítulo 2 del libro de los Hechos, una iglesia naciente. Y ya este tema lo hemos tocado o lo hemos leído muchas veces, pero es necesario que podamos volver a ver en sus hojas cuál es la enseñanza que nos dejan estos primeros hermanos cuando están haciendo la iglesia local. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Vea por favor que después que se convirtieron, evidentemente aquí
no tenían otro interés que el que está puesto en el versículo 41. Estas personas que se añadieron, que son 3.000 personas, que recibieron la palabra de Dios. Vea usted cómo comienza este tema importante. La iglesia tiene que predicar la palabra de Dios y el resultado va a ser que el Espíritu Santo va a conmover los corazones de aquellos que asisten a la iglesia, a las que no tienen a Cristo para convertimiento, para arrepentimiento, y las personas que tenemos a Cristo para mirar mejor a la iglesia, amar más a Dios. Pero no tan solo eso, sino que vea lo que sigue. Ellos se bautizaron y el versículo 42 es un tema es un texto que muchos de ustedes se conocen de memoria. Y perseveraban estos 3.120 hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Había una preocupación los unos por los otros, porque los que tenían más estaban viendo a los que tenían menos y le ayudaban económicamente. Y versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, ¿qué ha pasado? Tal vez eso era solamente para esa época. Y vea lo que dice ahí el punto A, que no tan solo los creyentes debemos de unirnos los días domingos, sino que también debemos de tener comunión los días de semana. Eso es lo que dice el versículo 46. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De eso se trata el tema de qué significa amar la iglesia local. Tal vez ese es su pensamiento. Tal vez hay otro pensamiento que dice lo siguiente: tal vez tu iglesia sea como un lugar en el que apareces un par de veces al mes. Y tal vez puede ser eso. Tal vez no te interesa unirte o no te interesa asistir a la iglesia normalmente, sino que tú ves a la iglesia como un lugar para ir, para poder calmar tu conciencia, pero no buscar la comunión, no buscar la adoración, no buscar el amar a los otros creyentes. Tal vez llegas tardes o llegas a escondidas o solo vienes para ser servido por otros y te marchas antes de tiempo. Y ese es un concepto equivocado, hermanos, partiendo de que muchos tal vez, no estoy hablando tan solo de esta iglesia local, sino que tal vez de muchas iglesias donde hay muchos creyentes que piensan que por el solo hecho de ir a una congregación se sienten y tienen que ser servidos. Y ese no es el tema por el cual se creó la iglesia. Cada uno de nosotros tiene dones, los cuales tiene que ponerlo al servicio de otros creyentes para servir a otros creyentes. Entonces, si yo vengo con esa intención a la congregación para servir, pero no tan solo para servir, sino que también para ser servido por otros creyentes con sus dones. Lo que hacemos, los que exponemos, el hermano Manuel, el hermano Claudio Ibar, Guido y yo, lo que hacemos es una servidumbre a la iglesia, porque estamos con nuestros dones haciendo crecer a la congregación. Entonces también demandamos de los otros creyentes que también nos sirvan a nosotros, como nosotros les estamos sirviendo a ustedes. Entonces tal vez tú ves a la iglesia un lugar donde no hay compromisos, y si quiere vas, y si quiere no vas, si quieres dar cuenta, si no das cuenta, etc. Hermano, muchas veces, no estoy diciendo que se haga así, pero solamente quiero dar el ejemplo. Cuando perdemos una hora al médico, llamamos y tal vez pedimos las disculpas del caso. Pero fíjese, vuelvo a insistir, no quiero que ustedes hagan esto en la iglesia, sino que simplemente para ver cómo miramos la iglesia. Pero cuando faltamos un domingo a la iglesia, tal vez no nos pasa nada. Entonces, si no estamos mirando, queridos hermanos, a la iglesia con los ojos de Cristo, vamos a tal vez estar en el punto número B, o tal vez con este último punto. La mayoría de la gente piensa que la membresía de la iglesia es como la membresía de un club. Si quieres algunos beneficios extras o aspiras a ser un líder algún día, deberías unirte. Esa es entonces por qué me tengo que unir a una iglesia. Si no,
Si no cumples con eso de poder aspirar a un cargo o a alguna obligación en la iglesia, deberías sentirte libre de ir y venir según te plazca. ¿Eso es, para eso nos salvó Cristo? Entonces, es ahí donde tenemos que entender un poco, hermanos, el amarnos. Yo me he entrevistado, he llamado a algunas hermanas que no pueden salir por su salud, pero me han manifestado muchas de ellas, especialmente hermanas de edad. Me han dicho, pastor, yo no puedo hacer, pero ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy llamando por teléfono a mis hermanas. Estoy llamándolas por teléfono y las estoy alentando. Eso es servir a la iglesia. Eso es amar a la iglesia. Entonces vea entonces estos 3 puntos. Quizás ame a tu iglesia y eso sería tal vez donde deberíamos estar, ¿no? Pero en el punto B y en el punto C es donde nos tenemos que preocupar del cómo vemos a la iglesia local. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo Cristo ve a la iglesia. Porque si nosotros lo vemos con ojos de este mundo, con mi intención, la verdad le vamos a encontrar muchos defectos. Y créame que hay muchos defectos. Tenemos muchos defectos. Pero vea cómo Cristo ve a la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo, al versículo 27. Dice así, ¿cierto? La palabra del Señor. Así como Cristo está dando, ¿cierto? Esta analogía que hay entre el esposo y la esposa, que los esposos debemos amar a nuestras esposas. Y después sigue el texto, así como Cristo, y note ahí, usa el verbo agapao, amó a la iglesia. Y no tan solo la amó a la iglesia, sino que también se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, y partiendo de este concepto, de esta concepción, si Cristo amó a la iglesia y Él nos está dando este ejemplo a nosotros, entonces nosotros, primero entonces, tenemos que amar a la iglesia y no tan solo amarlo, sino que el resultado de amar a alguien es entregarse a eso. Y no tan solo vea, por favor, que Cristo amó a la iglesia, sino que también se entregó a sí mismo por ella. Y aquí hay varias cosas que son hermosas. Primero, para santificarla, para purificarla y para presentársela a sí mismo una iglesia, primero gloriosa, que no tuviese mancha. Esta palabra mancha es sin defecto en su original. Es la palabra espilos, sin mancha. Y después dice que no tenga arruga. La palabra arruga es algún doblez. Es cuando alguien plancha o alguna camisa y pretende que no le quede ninguna arruga al respecto. Pero no tan solo eso, sino que también cosa semejante, sino que fuese santa, y vuelvo a repetir, sin mancha. Esos son los ojos de Cristo hacia la iglesia. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a la iglesia? ¿Cómo vemos entonces este tema de la membresía de la iglesia? Y debemos de ponernos a pensar que la iglesia es lo que el Señor amó y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia también, ¿cierto? Si usted puede buscar, si me ayuda ahí, en Primera los Corintios, en el capítulo 1, veremos 3 cosas, hay al menos, que son importantísimos. En el capítulo 1 de la Primera los Corintios, versículo 30. 3 cosas importantísimas en este texto y que tenemos que hacer una comparación con Efesios. Primera los Corintios, capítulo 1, 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La palabra redención lleva la idea de pago completo. Ya no tenemos deuda para con Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí a los hermanos en 1 Corintios. Que Dios ha hecho a Cristo, ¿cierto? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos apartó. La palabra santificación es apartarnos, pero es apartarnos con un propósito
divino, con un propósito celestial. Eso conlleva la palabra santificación. Pero no tan solo, y en ese mismo contexto del que estamos hablando tanto de Efesios capítulo 5, del 25 al 27, también ahí en primera de los Corintios, que lo leímos ahora, capítulo 1, versículo 30, nuestro hermano Pedro, ahí cierto, en su primera carta, vamos allá a primera de Pedro, por favor. No puso estos textos ahí porque quiero que usted los busque. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, también es un texto sumamente conocido, pero aquí vamos a ver algunas realidades impresionantes al respecto. Capítulo 2, versículo 5. Dice así acerca que vosotros, hablando de la iglesia, también como piedras vivas, vea el propósito. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Varias cosas que tenemos que ver en este texto. Primero, lo que nos llama la atención es la palabra edificados. Y esta palabra edificados es la palabra oikos. Y esta obviamente es una palabra compuesta. Oikos es casa y domeo significa edificar. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro con el tema de la iglesia. Que como piedras vivas debemos ser edificados, estar edificando constantemente el cuerpo de Cristo, estar edificándolo. La idea es edificar la casa y luego habitarla en ella. Hermano, nadie va a querer ir a irse a una casa que la esté edificando y le falte el techo, le falte los baños. La idea acá es edificar, irse a la casa que esté completamente adecuada, óptima para poder habitarla. Y ese es el primer concepto que tiene que ver entonces cómo miramos a la iglesia. Debemos ser edificados como piedras vivas. Y después se usa la palabra casa. Si usted ve ahí que aparece también esa. Ser edificados como casa. Y esta palabra casa literalmente significa familia. Eso significa. O templo también. Entonces vea que ya tenemos que debemos de edificar y ser edificados en este tema. Y después dice con un propósito para ofrecer sacrificios. Y esta palabra sacrificios tiene la idea de ofrendas. Es decir, la iglesia que ha sido apartada se junta entonces en un lugar y son edificados en una casa que está con una familia y que esta familia va a recibir a sus otros hermanos para ser santificados, para poder ser edificados, para poder adorar a Dios en una misma mente y en un mismo espíritu. Y aún más, vea que hay otra palabra que es importante al respecto, que usa la palabra el apóstol Pedro, aceptables. Que sean aceptables. No tan solo eso, recuerde que esta palabra de ofrecer, quiero retroceder un poco, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Esta palabra ofrecer tiene la idea de conducir a las personas a un lugar muy alto. Eso tiene la idea. Si usted ubica Mateo capítulo 17, versículo 1, el autor está diciendo que Jesús tomó a los suyos y los llevó a un monte alto para orar con ellos. Los separó. Es la misma idea de Marcos capítulo 9, versículo 2, de llevarlos a un lugar alto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer, llevar arriba este sacrificio y que llegue lo más alto posible a la presencia del Señor. ¿Y qué debemos de llevar? Nuestras ofrendas. Pero estas ofrendas tienen que tener una cualidad y una calidad aceptable delante de Dios y que tiene que ser por medio de Jesucristo. Hermanos queridos, la iglesia no se hace en una casa.
No es que usted ore en su casa y cante en su casa y se desprende, se desliga de la iglesia local. Ese no es el concepto bíblico al respecto. Permítame, por favor, leerle algo que me llamó mucho la atención de un filósofo danés. Y él dijo lo siguiente, un filósofo cristiano. Él dijo lo siguiente, para que me preste atención. Dice, este filósofo se llama Soren, y dice que está describiendo la encarnación de Cristo y hace una parábola muy interesante para poder entender la encarnación. Cuando hablo de encarnación es que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo y se hizo hombre, tomó la figura de hombre humillándose a lo máximo y a eso le llamamos encarnación. Y dice así lo siguiente, un poderoso rey, cuya inmensa fortuna superaba a todas las conocidas, vivía frustrado e infeliz porque deseaba una esposa. Consciente de que era un rey sin reina, estaba incompleto y su gran palacio estaba vacío. Un día, mientras paseaba por un pequeño pueblo, vio una hermosa campesina. Tanta era la belleza que irradiaba aquel ser que quedó prendado de ella. Dedicó los siguientes días a pasar por el mismo lugar con la esperanza de verla de nuevo. Se preguntaba este rey cómo podría ganar su amor y pensó lo siguiente. Dijo, lo que voy a hacer es, podría hacerlo por un real decreto, que yo firme un decreto y la ordene para que venga a mi palacio y a mi presencia. Pero el rey se dio cuenta de que como campesina ella tendría que ceder ante la demanda del rey, entonces él dijo de esta manera, no lograría su amor. Pero pensó entonces que lo mejor era presentarse con sus reales atributos, vestido de rey, esto la impresionaría de tal manera que accedería a ser mi esposa. Pero nuevamente este rey reflexionó nuevamente y llegó a la conclusión de que le daría siempre la duda de que quizás esta campesina se casó con él por lo que representaba y no por lo que realmente esta campesina sentiría por el rey. Bueno, finalmente supo que era lo mejor que podría hacer. Y él dijo, esto es lo que voy a hacer. Me voy a vestir como una persona normal. Iría al pueblo, trataría de verla y al lograrlo le declararía mi amor y aceptaría vivir como un campesino, dijo el rey. No me importa vivir como un campesino. Esto le iba a costar tiempo y sacrificios al rey, pero era el camino que consideraba correcto para que fuera el amor y no otras circunstancias la que les uniera. Y finalmente este filósofo dice, algo así hizo Dios con la humanidad. Se hizo como uno de nosotros y esperó en la fuerza del amor. Según a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis, dice el apóstol Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, si esto conmueve nuestro corazón, entonces debemos pensar qué hizo Dios por nosotros, qué es la iglesia. Bueno, el Ministerio de las Nueve Marcas, de donde estamos sacando este material, define lo siguiente en relación a la iglesia. La Nueva Marca define así esto. La iglesia local es donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. ¿Lo entiende? Esa es la iglesia local. Se lo repito. Hay otras definiciones que vamos a ir viendo, pero esa es la iglesia. La iglesia local es donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. Una iglesia unida, una iglesia que se amen los unos a los otros, una iglesia que se preocupen los unos a los otros, una iglesia que no tan solo venga, hermano, a ser servido los días domingos como en un restaurante, donde se sienten y comienzan tal vez a chispear los dedos para que me sirvan, sino que lo que quiere el Señor de una iglesia local es que todos seamos sirvientes, partiendo del pastor titular hasta el último hermano que está llegando. Si nuestro maestro, nuestro Señor, ahí antes de irse al monte de Getsemaní,
tomó un lavatorio, un lebrillo, tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y el Señor dijo claramente que el Señor del cielo, el patrón del cielo, el creador de todas las cosas, vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y a eso le llamamos la servidumbre en una iglesia local. Si usted tiene el concepto que quiere ir a una iglesia para que le sirvan y luego se va a su casa sin ni siquiera sudar un poco, creo que tenemos los conceptos equivocados. Como dice las 9 marcas, la iglesia, cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, la iglesia local es donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. De otra manera es imposible, hermanos. Hermano, no tenemos en el Nuevo Testamento el listado de miembros de alguna iglesia local. Si vamos a la iglesia tal vez de Éfeso, la iglesia local ahí en Corinto, o la misma iglesia en Jerusalén, no tenemos un listado de miembros donde los hermanos firmaron, etc. Pero sí, hermanos, el Nuevo Testamento arroja luz acerca de que las iglesias locales tenían al menos listas de asistentes. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5 había una lista de ayuda para las viudas a quienes sustentar. También en la primera carta a los Corintios había un hombre que estaba viviendo una vida inmoral. Y este pecado, dice el apóstol Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. 1 Corintios capítulo 5 en adelante. Pablo le escribió a los hermanos en Corintios y les dijo que excluyeran, que sacaran a ese hombre de su asamblea. Ahora pensemos en esto, hermanos, si el apóstol Pablo está fijando los ojos en un solo hombre que cometió un pecado de inmoralidad en la iglesia, entonces llegamos a la siguiente pregunta. No podemos sacar personas de la comunión de la iglesia si esta persona no está incluida formalmente en una iglesia local. Entonces ya podemos sacar luces de que en el Nuevo Testamento no tenemos un listado claro de que las iglesias o el apóstol Pablo haya mandado a Timoteo y haya mandado a Tito para que hicieran las iglesias y firmaran un libro de membresía. Pero las iglesias, ¿cierto? Los hermanos en las congregaciones sabían quién eran los suyos. Sabían perfectamente. De hecho, estaba leyendo algunos libros donde decía que los primeros creyentes tenían tanta desconfianza de los falsos hermanos que se introducían en las congregaciones que ellos perfectamente, la iglesia local sabía quién eran los suyos. Sabía perfectamente. Las iglesias sanas son congregaciones que reflejan cada vez más el carácter de Cristo. Las iglesias sanas reflejamos el carácter de Cristo. Hoy, hermanos, existe un gran número de creyentes que solo, y tristemente, que solo asisten a la congregación, escuchan el sermón, cantan, etcétera, se emocionan tal vez, etcétera, pero no se han identificado propiamente con la iglesia local. No se han identificado. En un sentido, hermano, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, piensen esto, su obra ha de tener su expansión en una iglesia local. Es cierto, yo soy miembro de la Iglesia Universal porque Cristo me salvó, pero su obra perfecta va a ser extendida en una iglesia local. No pueden haber creyentes solitarios. No pueden haber creyentes. En ese sentido, entonces, la membresía de la iglesia comienza cuando nos comprometemos con un cuerpo en particular. Yo pertenezco a la iglesia local UCB El Bosque. Esa es mi iglesia local. Entonces, hermanos, lo siguiente, ser cristiano significa estar unido a una iglesia local. Eso es ser un cristiano, entonces. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, entonces tengo el deber y la obligación de unirme cuan pronto sea posible a una iglesia local. Hay un ejemplo de esto también, hay en Hebreos capítulo 10, del versículo 23 al versículo 25, donde habla de este tema de poder alentarnos, de poder estimularnos con regularidad en el amor. Y después dice de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
La Escritura, por tanto, hermano, nos enseña a congregarnos de forma regular en una congregación, ser parte de una iglesia local, en que podamos regocijarnos regularmente en nuestra comunión con los otros hermanos. Gálatas capítulo 6 envía a los hermanos, les invita a que podamos llevarnos las cargas los unos de los otros, supervisarnos, ese también es un concepto. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es una supervisión espiritual. No significa que seamos agentes de la iglesia, agentes de los pastores de la iglesia, para poder estar investigando la vida de los hermanos y encontrarle algo. Pablo está diciendo que si yo me doy cuenta que algún hermano está cometiendo algo que desagrada al Señor, yo como espiritual tendré que ir y conversar con él en oración y hacerle ver para que caiga en arrepentimiento y vuelva nuevamente a la comunión de la iglesia. La membresía de la iglesia no es simplemente una casilla, no es simplemente como lo hacemos en los trabajos, donde usted marca la tarjeta y con eso ya queda registrado. Eso no es el concepto de la iglesia local. No es así, hermanos. Entonces, creo que ahora, para poder meternos al tema, no hemos examinado los conceptos correctos entonces. No lo hemos. Empezaremos aquí, hermano, definiendo lo que no es una iglesia local, lo que no es. La iglesia local no es un club para cristianos. Hermanos, créame que todos hemos caído en esto, desde este pastor hasta muchos más, que dentro aún de nuestras congregaciones, cuando nos reuníamos, o estábamos mirando el celular en pleno culto, o nos estábamos chateando, o estábamos viendo cualquier cosa en el celular, o haciendo cualquier otra cosa. Hermanos, eso se hace en un club social. La iglesia no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. Si quiero me uno, si quiero no me uno en un club. No es un grupo abierto de personas que comparten un interés en asuntos religiosos y que se reúnen semanalmente para hablar de lo trascendente. Hermano, no es venir a la iglesia y decir, oye, qué increíble cómo está pasando esto, y usamos el tiempo que deberíamos en nuestras congregaciones para la edificación, la usamos para saber, para revisar el periódico de los cristianos, que le llamamos así, las nuevas copuchas. La iglesia no es eso. La iglesia no es para eso. De este pensamiento entonces que estamos viendo acá, se desprenden 6 conceptos cerrados de que tenemos los creyentes de no entender lo que es una iglesia local. De este pensamiento, la iglesia local no es un club para cristianos, no es una asociación benéfica, no es que los pastores nos pintemos de payaso para hacerles reír o para llevarles todo en el amén. La iglesia local debe de cumplir el propósito por el cual fue creado. Y recuerde usted por el cual fue creado, que ya lo vimos. La iglesia local es donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. Esa es la iglesia local. Pero no es un club social. No lo es, queridos hermanos. Por lo tanto, entendiendo eso, debemos comprender entonces que no hemos examinado los conceptos correctos de la iglesia local. Entonces dije, voy a darles 6 conceptos que se desprende de esta pregunta. Si yo creo que la iglesia local es un club para cristianos, bueno, entonces estamos dentro de estos 6 conceptos. Primero, los cristianos piensan que es correcto. Parte de esto lo di hace mucho tiempo atrás, en alguno de los sermones también. Primero, los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos ejemplos de muchos hermanos o personas que asisten a la iglesia y asisten, nunca han sido un aporte espiritual a la congregación? O si alguna vez lo fueron, hoy día ellos dicen, estoy cansado, sí, estoy cansado de trabajar. Los cristianos piensan equivocadamente que es correcto asistir indefinidamente a la iglesia, pero sin unirse a ella. O también piensan en esto, que los cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Hermanos, la cena del Señor es compartir la comunión y la santidad con otros. Es recordar que Cristo murió por mí y que lo que demanda Cristo de mí cuando voy a participar de la mesa del Señor
No es que me porte bien 4 horas antes de la cena, una semana antes de la cena para participar en santidad de la cena. No, no se trata de eso. Los que participan de la cena del Señor son aquellos que intentamos vivir en santidad. Un escritor cristiano dijo lo siguiente, y fue muy tajante en esto: una persona que no vive la santidad no es cristiana. Fuerte, fulminante. Una persona que no vive la santidad no es cristiana. Y muy fuerte. Los cristianos participamos de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Siempre por el solo hecho de poder haber sido bautizados por inmersión en agua y participamos. Tercero, los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística, apta para los cristianos, no como una actividad para miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. Quiero explicar esto. Los cristianos en este punto ven como esto, participo de la mesa del Señor, se contrae mi corazón y lo vivo para mí, pero el resto no tengo ninguna actividad con el resto de otros creyentes que también están en la misma situación, cargado con pecados, cargado con tentaciones, luchando día a día con mi carne, luchando día a día con mi carácter, luchando con tantas cosas. Entonces, cuando vengo a la congregación y quiero vivir la santidad, quiero entonces que otros también compartan conmigo la santidad, que yo pueda ser controlado, que yo pueda ser amado, restaurado, edificado en la mesa del Señor. 4, los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de otros santos. Vivimos vidas totalmente separadas. Y tal vez lo único que podemos, si es que tarde y mal y nunca, cuando nos reunimos a poder conversar los días domingo con creyentes, es para saber, hey, ¿cómo te ha ido en la semana? Eso es todo. Pero no tenemos esa costumbre de poder hacernos partícipe con otros creyentes, cómo va la vida con otros hermanos, de preocuparnos por otros. 5, los cristianos dan por hecho que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada mes o aún más. Es normal. Entonces, de ahí más adelante yo voy a ver también otro punto, que lo voy a decir ahora dentro, que no está dentro acá, pero los miembros, muchos de los miembros en muchas iglesias son un peligro para los futuros miembros de la iglesia. Porque si tenemos miembros que no hacen nada en la congregación, no aportan con sus dones a edificar la iglesia, eso es lo que están viendo los nuevos creyentes en estos miembros que ya llevan muchos años tal vez. Entonces, hermanos, de alguna u otra manera, cada uno de nosotros no puede decir, no tengo una pala, no tengo un chuzo, no tengo una picota, no tengo nada para servir. Eso no existe en la vida de un creyente, porque cuando un creyente es transformado por el poder del Espíritu Santo, se hace creyente por amor a Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo es otorgarle un don para servir, para edificar. Y el apóstol Pablo habla de eso. Los dones no son para engrandecerme yo, no son para edificarme yo, sino que los dones espirituales son para poder edificar a los hermanos. Por lo tanto, ninguno de ustedes que me están escuchando, que son creyentes, puede decir qué hago en la iglesia. No sirvo para nada. 6, los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación. Debemos de darnos cuenta de eso. No tomamos la responsabilidad de que tenemos que buscar el bienestar de los otros hermanos, incluyendo miembros que no conocen. Cuando uno padece, se duele solo. Cuando uno recibe honra, se goza solo. Eso es lo que pasa. Entonces, teniendo esta opinión, hermano, de la iglesia local, entonces lo más probable que tratemos a la iglesia como un club social. Y nos llevará a conducirnos en nuestro caminar cristiano al margen de la iglesia local. Es decir,
lo que los creyentes hagan en la semana con sus vidas no tiene ninguna relación con la iglesia local. Nada. Frente a esto, el creyente pensará, entonces, ¿por qué entonces debo de pedir consejos a la iglesia? ¿Con quién debo de casarme? ¿O qué trabajo debo de buscar? ¿O cómo puedo buscar consejos en los más sabios de la iglesia? Sino que yo pues, resuelvo todos mis problemas. Entonces, eso es lo que debemos pensar. Ahora, hermanos, lo que es una iglesia local, quiero invitarlo a esto. ¿Qué es una iglesia local? Bueno, la iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Quiero detenerme en esto porque esto sí que tiene que ser entendido desde esta perspectiva. ¿Qué es una iglesia local? La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en esta tierra. ¿Para qué? Para decirle un ejemplo a la hermana Norma Vargas, usted es oficialmente confirmada como creyente en medio de nosotros, porque nosotros como iglesia tenemos la autoridad para hacerlo. Eso está diciendo, pero no tan solo para reconocerla como creyente, como hermana nuestra, sino que también nuestra responsabilidad es moldear su vida cristiana. Entonces, cuando hablamos de la membresía, entonces, y en pocas palabras, más adelante creo que los hermanos lo podrían decir también, pero ahora me podría adelantar en esto, la iglesia local entonces es decirle a un hermano, tú eres creyente. Eso es decirle. Entonces, ¿qué es lo que nos cabe duda acá al pensar en la membresía? Que si una persona no se une a una iglesia local y asiste indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella, entonces la autoridad de la iglesia queda en jaque por decir, ¿qué vamos a hacer con esta persona que asiste? Él dice que es creyente, él dice esto, pero no se ha unido a una iglesia local. ¿Para qué? Para que la iglesia local confirme su vida cristiana y sea moldeada por una iglesia cristiana. Y aquí viene el concepto número 1. Así como la Biblia establece el gobierno de tu nación como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu ciudadanía en esta nación, también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Entonces es la iglesia local la que tiene el poder de decirle a una persona, hey, tú eres creyente, tú eres cristiana, entonces te aceptamos en nuestro círculo. Pero si vivimos vidas lejos de la iglesia, lejos de la comunión, lejos de poder edificar la iglesia, es imposible entonces que la iglesia local te reconozca como creyente. Por eso entonces que la iglesia local tiene el poder para destituir a una persona de la comunión de la iglesia, expulsarla. La iglesia tiene ese poder. Cuando ha visto entonces en esa persona que no se ha conducido en los parámetros santos que estamos pretendiendo llevar. Entonces, de la misma manera que Jesús ha instituido el Estado, ha instituido entonces la iglesia local. La iglesia local es una autoridad institucional, porque Cristo la ha instituido como autoridad, con autoridad. Eso es lo que ha hecho. Por eso es que Jesús ha instituido el Estado, dándole el poder de la espada, capítulo 13 de Romanos. Básicamente esto quiere decir que el Estado puede quitarle la vida a una persona bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esto significa entonces, por extensión, que el Estado tiene los mismos mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la sociedad. ¿Qué es lo que hace la justicia chilena o en otros países, especialmente en Estados Unidos, cuando una persona ha cometido delitos inmensos que van en contra de la sociedad, en contra del pueblo? Que lo que hace en algunos estados en Estados Unidos declara la pena de muerte, porque la justicia ha declarado que esa persona es un peligro para la sociedad. Por lo tanto, la iglesia, por esa extensión, también debe tener mecanismos de seguridad para establecer estructuras básicas para decidir quién es reconocido oficialmente como creyente en una iglesia local. No basta con venir a una iglesia y decir, soy hijo del Señor. Sí, está bien, te creemos, pero queremos ver tu
tu actuar. Queremos ver cómo contribuyes a una iglesia local. Queremos saber cuáles son tus dones, cómo podrías participar con nosotros. Entonces ahí la iglesia activa sus mecanismos de seguridad para poder empezar a evaluar a ese creyente, y en un momento que la iglesia ya tenga seguridad de que ese es un genuino creyente, la iglesia entonces lo va a reconocer como un hijo de Dios. Hermanos, ustedes se han dado cuenta, y podemos tener muchos ejemplos, de cuántas personas pueden llegar a las iglesias diciendo simplemente soy hijo del Señor, y han dejado embarazadas a algunas hermanas, le han robado a algunos hermanos, el pastor se ha quedado con esto, ha hecho esto, por el simple hecho de decir soy pastor o soy hermano. ¿Cuántas veces también en nuestra congregación acá han venido personas inventando cosas y nosotros le hemos ayudado de buena fe simplemente porque han dicho soy hijo del Señor? Entonces se da cuenta que la iglesia debe entonces tomar los mecanismos. Del mismo modo Jesús ha instituido la iglesia local dándole el poder de las llaves. Básicamente, esto quiere decir que la iglesia local puede retirar de la membresía a una persona bajo autoridad de la palabra de Dios. Esto significa también, por extensión, que la iglesia local tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la vida del reino, de la vida de los creyentes. No es que yo hago lo que quiero en mi vida en la semana y cuando llego a la iglesia me comporto como tal. Hermano, aquí hay un principio también para que lo anote, bíblico. Lo que yo haga con mi vida en la semana es lo que voy a representar en la iglesia el día domingo. Si me esfuerzo en la semana por vivir la santidad, es lo que voy a demostrar entonces en la iglesia cuando me tenga que reunir con mis queridos hermanos. Pero si tengo una vida asquerosa de pecaminosidad y que no hago nada, eso es lo que voy a demostrar entonces en la iglesia local. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras de seguridad que tiene una iglesia local? Es decidir quién es reconocido públicamente como ciudadano de la iglesia. Eso es. Entonces, el poder, ahí hay otro punto, el poder que Cristo le ha concedido a la iglesia local. Es un poder que Cristo le ha dado a la iglesia local, no a los pastores. Se lo ha dado a la iglesia local. Del mismo modo, Jesús ha instituido la iglesia local dándole el poder de las llaves. Básicamente, esto quiere decir que la iglesia local puede retirar la membresía de una persona, como dije, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esto significa, por extensión, que la iglesia local tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la vida del reino, tales como decidir quién es reconocido públicamente como un ciudadano de la iglesia. Aún más, hay que buscar los conceptos correctos. Por tanto, hermano, en vez de empezar con el concepto de la iglesia local como una asociación benéfica, necesitamos empezar con el concepto de la iglesia local como el pueblo de un reino o una nación. La gente pregunta, ¿dónde está la membresía en la iglesia? No tenemos esto. Bueno, el problema es que están buscando algo como un club donde asociarse, hermanos. La iglesia no es un partido político, la iglesia no es un sindicato laboral para poder firmar y poder tener ciertas garantías. No habla eso. Esto no significa que la Biblia no habla de la membresía en forma como tal vez nos gustaría a nosotros. En su lugar habla de cómo la Biblia habla de cómo los miembros, y eso es importante, de un pueblo se reúnen todos juntos bajo su suprema autoridad, que es Jesús, es la palabra de Dios. Y Jesús también está interesado en que estos ciudadanos de este reino, no en los miembros de un club. Cristo no está interesado en los miembros de un club. Estaba viendo el otro día, me metí ahí, cuáles son los requisitos para ser miembro de ser miembro del Rotary Club. Una cantidad de cosas. Ni siquiera pregunté cuánta plata costaba ser miembro. No sé cuánto sería la mensualidad que debo de pagar por ser miembro. Luego intenté meterme ahí a ver cómo se puede ser miembro con el club judío ahí arriba en Las Condes.
hermano, y esto nos lleva a un segundo concepto. Cuando abras la Biblia, no busques señales de un club con miembros voluntarios. Si quiero o no, si quiero o no, si quiero, algún día lo pensaré. En su lugar busca a un Señor y a su pueblo en unión. También debe buscar otras formas de unidad, hermanos y hermanas en una familia, pámpanos en una vid, etcétera, etcétera. Eso es lo que encontramos en la Biblia con relación a la iglesia. La iglesia no es un club social, hermanos. La iglesia, como dice Pablo a los hermanos en Éfeso, que lo leímos en el capítulo 5, es para entregarse por la iglesia, hermanos. Es entregarse al servicio de los creyentes. La iglesia, hermano, no es un club. La iglesia es como una embajada. Ahora bien, el concepto de iglesia implica mucho más que su autoridad institucional sobre nosotros. Necesitamos ver la iglesia como una familia, un rebaño, un templo, un cuerpo y todo lo demás, como dice el apóstol Pablo. Pero todas estas cosas deben colocarse dentro de la estructura de autoridad de la iglesia local. Hay estructuras en una iglesia local, hay hombres y mujeres que tienen dones, también hay autoridad en las iglesias locales. Imagínense usted que en una iglesia no tuviéramos autoridad, que en un país no tuviéramos un gobierno, que no tuviéramos leyes, que no tuviéramos, ¿cierto?, policías. Esto sería una anarquía, cada uno haría lo que estima conveniente. Y por esto es el tema central por el cual empezar. La autoridad de la iglesia moldea los aspectos familiares de la vida de la iglesia, los aspectos del cuerpo de la vida de la iglesia y todos los demás aspectos. Es decir, cuando yo quiero ser edificado, tengo que ser edificado por completo en una iglesia local. Y eso es lo que demanda el Señor. Ahora hay una metáfora para describir a qué se parece la vida de la iglesia local. Se parece a una embajada. La iglesia no es el reino. La iglesia es un puesto fronterizo o es una embajada de ese reino. Repito, la iglesia no es el reino. La iglesia es un puesto fronterizo o embajada de ese reino al cual nosotros representamos. Una pregunta muy importante e interesante. ¿Qué es una embajada? Una embajada es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Declara esta embajada los intereses de su nación natal a la nación que los acoge y protege a los ciudadanos de la nación natal que viven en la nación que los acoge. Un poco enredado el tema, pero si usted lo lee lentamente lo va a poder entender. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo hoy día? Representando y cuidando los intereses de aquel a quien tenemos que rendirle cuentas. Eso es una embajada. Yo estoy seguro que los hermanos que están con nosotros, que son extranjeros, la embajada no creo, o donde hicieron los trámites, le hayan dicho, ah, bueno, por tu color de piel sí eres aceptada. Por tus estudios también eres aceptada y no te vamos a pedir absolutamente nada. No, lo que hace la embajada o lo que hacen estos organismos de protección es saber que esta persona no tenga antecedentes penales en su país, que haya ingresado por un paso habilitado, que cumpla con todas las cosas, con todos los reglamentos por el cual va a venir a nuestro país. ¿Por qué? Porque este país está cuidando de que no venga gente a hacernos daño. Por lo tanto, ese es el mismo concepto, la analogía de una embajada. Nosotros debemos de cuidar entonces de eso. Y es la embajada de cada país quien firma el papel, le pone un sello y le dice, tú eres aceptado en nuestro país. Hermanos, como digo, déjeme ir atrás, ahí. Hay un lugar en la tierra donde los ciudadanos celestiales pueden encontrar ahora mismo asilo, que son las embajadas. Tiempo atrás sabían algunas noticias donde personas invadían una embajada, y usted sabe que una embajada es un lugar que obviamente puede estar en el país, pero declara los intereses de otro país, por lo tanto no lo pueden invadir. Y las personas se ingresaban a ese pidiendo asilo, y ahí estaban, no los podían sacar. Entonces, hay un lugar en la tierra
hoy día acá, que es una embajada, para que los ciudadanos celestiales podamos encontrarnos ahora mismo, y que también esa embajada nos reconozca a nosotros como ciudadanos de esa nación. ¿Se entiende dónde voy? La iglesia local, entonces, representan varias cosas. Mire, lo que representa la iglesia local hoy, el gobierno de Cristo aquí y ahora. Eso representa la iglesia. El gobierno de Cristo aquí y ahora, eso es lo que representa la iglesia local en esta tierra. Dos, reconocen y protegen a sus ciudadanos aquí y ahora. Cuando alguien entra a esta embajada de la iglesia local, el Bosque, los ciudadanos de esta nación, del Bosque, de la iglesia local, vamos a proteger a ese ciudadano. Y también lo que hace la iglesia local, proclaman las leyes aquí y ahora, las leyes sacadas de las escrituras. Y se las vamos a decir a estas personas. También la iglesia se arrodilla ante su Señor aquí y ahora. Y también insta a todo el mundo a hacer lo mismo. Entonces esto nos lleva, hermanos, ya me queda poco, a poder entender el concepto número 3 de este punto. Una iglesia local es una verdadera embajada, establecida en el presente, que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. Eso es lo que hace la iglesia local. Entonces, quiero que entienda ahora, ¿se da cuenta la importancia, la profundidad y lo indispensable que es una iglesia local para que usted se una? Porque esta embajada, con todas sus autoridades, va a revisar sus papeles, por así decirlo, haciendo cierto una caricatura de esto, y va a revisar sus papeles, y vamos a ver que esta persona sí cumple con lo que está establecido en la palabra de Dios, por lo tanto, le vamos a reconocer como ciudadano de este reino. Eso es lo que es, en el fondo. ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Otra pregunta que debemos de responder. Y esto es lo que usted puede anotar ahí. Significa ser alguien que cruza las puertas de la embajada asegurando pertenecer al reino de Cristo. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Significa ser alguien que cruza las puertas de la embajada asegurando pertenecer al reino de Cristo. Hermano, he tenido la oportunidad de salir fuera del país algunas veces en una de esas ocasiones con el cuerpo de pastores cuando fuimos a Uruguay. Primero fuimos en bus y fuimos a Argentina y las personas, la autoridad argentina, me vieron y ellos no me preguntaron, ¿usted es chileno? Y si me hubiesen preguntado, yo le hubiese dicho que sí, obvio. Eh, pero no creo que la policía no se hubiese quedado conforme con ello. Tengo que presentar documentos que acrediten que realmente soy chileno. Y lo hice en Argentina y después de Argentina tuve que hacerlo en Uruguay. Y después para venirme a mi país nuevamente, el país que me estaba recibiendo estaba viendo mis antecedentes en el computador y estaba diciendo, este es un peligro o no es un peligro, tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Entonces me revisan eso, me piden el carnet de identidad y me dice, y me revisa, sí, usted es chileno. Eso es lo que hace la iglesia local. Cuando cruza alguna persona las puertas, ¿cierto?, de la embajada, entonces nosotros miramos su carnet, miramos sus antecedentes y decimos, sí, tú eres parte nuestra, tú eres de la iglesia, porque hemos visto tu actuar. Pero aún más, y esta es la parte más sorprendente, la persona se convierte en parte de la embajada misma. Uno de los oficiales que confirma y supervisa a otros. Cuando a mí la policía me está diciendo usted puede pasar, está autorizado a venir a nuestro país, Argentina, o a nuestro país, Uruguay. Ser miembro de la iglesia significa ser la iglesia, al menos una parte de ella, eso significa. Entonces nosotros debemos como supervisores, como obispos de la iglesia, supervisar por la salud espiritual de los hermanos. Por tanto, hermanos, el miembro de la iglesia es alguien reconocido formalmente como cristiano y una parte del cuerpo universal de Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros al ponerle el timbre
al respecto. Por eso es que debemos de amar la iglesia local. Esto no quiere decir que las iglesias acierten siempre. Tal vez nos podemos equivocar muchas veces con hacer venir a una persona a esta embajada y reconocerla como nuestro y nunca fue creyente. Podemos equivocarnos, evidentemente. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de identificar y confirmar quién pertenece al reino y quién no pertenece al reino. Y esto es lo que tiene que ver con el concepto número 4. El miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiano o como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial y confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Ahí parte el punto número 4 al pensar en esto. El miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones. Hermano, es la iglesia local la que le va a decir un ejemplo al hermano Carlos Espinosa: usted es miembro de nuestra iglesia, pertenece a nuestra ciudadanía, por lo tanto esta embajada le va a dar a usted los papeles que indican donde usted quiera que vaya, usted va a decir: soy cristiano. Pero también la iglesia le va a presentar a usted a la iglesia universal, que es parte también de esta tremenda iglesia universal donde están todos los que han recibido al Señor Jesucristo. Ahora el propósito, solamente un par de puntos más para ir haciendo la conclusión. El propósito, hermano, de la membresía eclesial. Esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual hacernos miembros? Bueno, Jesús no nos dejó para que nos gobernásemos a sí mismos. Y también tampoco nos dejó para que nosotros nos declarásemos ciudadanos. Imagínese usted por un momento, voy a tomar el caso de la hermana Trinidad, que ella es extranjera, y que ella venga a nuestro país y dice: a partir de ahora soy chilena. Sí, pero ¿quién te reconoce? No, yo quiero ser chilena. ¿Y pero por qué? Bueno, porque como porotos con rienda, y también como humitas, y qué más, y tomo mate también, qué cuestión. Y me gusta el ají cacho cabra. Sí, pero eso no te hace ser chilena. Hay un ente que tiene que hacerte chilena. Hay papeles, hay algo, un Estado que tiene que reconocerte como ciudadana de este país. Por lo tanto, los cristianos no nos gobernamos a nosotros mismos, ni tampoco nos declaramos como ciudadanos, sino que es la iglesia local la que lo hace. Cuando una persona recibe a Cristo, y debemos de creerle, sí, perfecto, tú eres creyente. Pero ahora viene de este otro paso, que tienes que demostrarlo, que eres creyente en el amor del Señor. Por lo tanto, Cristo dejó una institución preparada para confirmarnos mutuamente como creyentes y para moldear nuestras vidas cristianas, pero no tan solo para moldearlas, sino que también para dirigirlas en el amor del Señor. Hermanos, la membresía eclesial sirve para activar protocolos de seguridad. La iglesia local protege la reputación de Cristo. Por favor, anote eso. La iglesia local protege la reputación de Cristo, separando los creyentes verdaderos de los falsos. El apóstol Pablo estaba algunas veces hablando de eso, que había en la congregación, y de él mismo también no se fiaba de algunos que eran falsos. La iglesia local posibilita que el mundo mire al lienzo de la familia de Dios y vea un cuadro auténtico del amor y la santidad de Cristo, no una falsificación. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar los protocolos de seguridad. ¿Para qué? Para que la iglesia proteja la reputación de Cristo. Imagínense por un momento, hermano, cuando venga una persona y por el solo hecho que diga soy creyente y nunca fue creyente, y la verdad da un pésimo testimonio ante los vecinos y ante en su trabajo y donde quiera que sea, está realmente dañando la reputación de Cristo y de la iglesia local. Pero en cambio, si la iglesia activa estos protocolos de seguridad,
créame, que podemos vivir vidas santas. La iglesia local establece una ruta con barandillas, le pone seguridad a los lados y áreas también de descanso para que los creyentes a lo largo de la vida cristiana puedan descansar. Los reyes y los gobernantes de las naciones cuidan mucho a quienes reconocen como sus ciudadanos. Cuidan mucho, hermano. Increíble, cuando uno tal vez, usted va a pedir tal vez la ciudadanía en Estados Unidos, es tremendamente complicado, o en cualquier otro país. No llegue y le dice, ah, véngase para acá nomás si no hay ningún problema. Y aquí hay una pregunta, hermano, ¿no hará también lo mismo el Señor de la Iglesia? Dejándonos a nosotros esta responsabilidad de cuidar la reputación de Cristo. Y para eso es la iglesia local. La iglesia local, hermanos, también es un tema que no nos unimos a una iglesia local, sino que nos sometemos a una iglesia local. Debemos de someternos mutuamente. Si Jesús ha provisto a la iglesia local de autoridad sobre nosotros, entonces no nos unimos simplemente a la iglesia como hacemos con los clubes o asociaciones benéficas, sino que nos sometemos a ellas como hacemos con los gobiernos. Y aquí tenemos el quinto punto. Los cristianos no se unen a las iglesias, se someten a ellas. Por último, hermanos, sé que ha sido mucha información, pero a la tarde trataremos de poder diluir un poco más esta información. Después de todo, ¿cierto? Tanto la iglesia como el gobierno representan la autoridad de Jesús, aunque tal vez de diferentes formas. Hasta los pastores y los líderes eclesiales deben someterse de esta manera a la iglesia. Los pastores somos ovejas de la iglesia y nos sometemos a la congregación, porque somos ovejas. No somos los príncipes, no somos los intocables, no somos la cabeza de la iglesia, somos miembros. También nosotros debemos de tener, ¿cierto?, este cuidado. Una vez que, hermano, ha escogido usted a Cristo, debe de escoger la familia también. Note esto, por favor, anótelo ahí para que lo tenga en su corazón. Una vez que hayas escogido a Cristo, también debes escoger a la familia. Esto es un paquete, como dice el autor, es un paquete de todo incluido. Usted escoge al padre, escoge al hijo y tendrás que escoger a la familia completa, lo cual se hace a través de la iglesia local. Yo no puedo aceptar solamente a Cristo, ¿cierto? Aceptar al Padre como Padre mío, pero no aceptar a los otros hermanos. Somos una familia, por lo tanto, esto es un paquete. Además, la iglesia ejerce autoridad que Dios le ha dado. Quiero leerles esto último, que es importante. Me gustó mucho leerlo y que se llama un ejemplo de identificación. Así sale ahí en las páginas. Dice, mira cómo Eusebio, un historiador romano del siglo IV, describió a un cristiano de la iglesia primitiva llamado Sanctus. Cuando Sanctus fue llevado ante sus torturadores en el año 177 a.C., dice que este hermano Sanctus permaneció ante sus acusadores con tal resolución que ni siquiera les dijo su propio nombre, su raza, su lugar de nacimiento, o si era esclavo o si era libre. Permaneció en silencio. Respondió en latín a todas las preguntas de la misma manera: soy cristiano. Esto lo afirmó una y otra vez. En lugar de decir su nombre, su lugar de nacimiento, su nacionalidad o cualquier otra cosa, los paganos no escucharon ninguna otra palabra de él que decía: soy cristiano. Soy cristiano. Eso es todo lo que decía este hombre. No le interesaba ninguna otra cosa que poder identificarse con Cristo al respecto. Hermanos, yo les agradezco, espero que hayan tenido paciencia con todo esto. Fue largo, ¿no? Pero creo que es bueno e interesante. Ustedes ya saben que no tengo el poder de síntesis, para nada. Ya, yo creo que se dieron cuenta ya hace rato, ¿no? Pero una vez intento entonces poder mostrarle con la palabra del Señor de que necesitamos amar a la iglesia, entregarnos por la iglesia así como Cristo lo hizo, y amar su iglesia, ser miembro de una iglesia, trabajar hasta
hasta que nos matemos, hermanos, o hasta que venga el Señor por la iglesia. Que el Señor les bendiga y ya el próximo domingo nos vemos de nuevo con este otro título que vamos a estudiar, que dice Principios Neotestamentarios de la Membresía. Vamos a ver también otras cosas ahí. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Carlos.